disponible. Entonces, no esperen a último momento para hacer el cuestionario, porque bueno, todo tiene un tiempo. Bueno, chicos, sí, bueno, creo que vamos a empezar la clase. Tenemos 87 alumnos. Yo les aconsejo que ustedes están en la teoría, obviamente, pero si tienen oportunidad de hablar con sus compañeros, le transmiten que traten de asistir a las teorías. Muchas veces en teoría se explican o se dicen cosas o se puede explicar mejor algunos conceptos que después les cuesta en la parte práctica. Sí. ¿Me escuchan? Sí, dígame. No, le quería decir, por ejemplo, en física, los cuestionarios duran 1 hora y media. O sea, si Claro. bien es bastante tiempo, pero cada uno se mide el tiempo, digamos, en lo que logra. Porque es verdad, como dice mi compañera, ni siquiera llegábamos a leer, por más que no necesitemos apuntes Sí. para sacar información, sino el que sabe, digamos, no necesita. Pero ni Sí, aún ya les... así llegábamos a leer todo ni nada. Bueno, sí. Y ha sido un poco frustrante estudiar tanto para los dos temas, como para responder y sacar una buena nota, más allá de que ustedes no nos puntúen, pero Claro, yo eh, me imagino, más allá que no tenga una nota de aprobación, ustedes lo quieren hacer lo mejor posible. claro, Sí, como les decía recién, todas esas cosas vamos a ir corrigiendo. Esto justamente era una prueba para ver justamente estas cosas, o sea, cuánto tiempo es necesario, cuánto tiempo es mejor, cuánto es adecuado, ¿sí? Entonces, todo es una prueba. Entonces, para los próximos cuestionarios, que también van a tener temas un poquito más complicados, como a medida que avanzamos en la materia, se va a considerar más tiempo. Sí, sí, como les decía recién, está pensado justamente para eso, ¿no? Para que ustedes, para medir el tiempo, para medir un poco la rapidez en estos temas que son sencillos, y bueno, todo eso se va a contemplar para los próximos, seguramente va a haber más tiempo, de tal manera que se pueda aprovechar la actividad. Bueno, muchas gracias. chicos, está bien, hoy estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a empezar la clase. Ahora les voy a presentar pantalla. El tema que vamos a ver hoy va a ser gases. ¿Sí? Vamos a estudiar vamos a ver los gases, vamos a estudiar, a ver, espérenme un minutito que esto se me... Acá empezó justo donde no era. Acá está, esta es la primera página. Entonces, les decía que vamos a estudiar ahora uno de los estados de la materia, en este caso los gases, ¿sí? Algo vimos en las primeras clases, un poco diferenciar el estado gaseoso con el estado líquido y el estado sólido. Los gases, ustedes saben que no tienen volumen propio, ni tampoco tienen forma propia, sino más bien ocupan el volumen del recipiente que los contiene, ¿sí? La totalidad del volumen. Entonces las moléculas de los gases se pueden mover libremente, en forma aleatoria, y colisionan entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Entonces se encuentran en continuo movimiento, tienen la capacidad de fluir, y al no tener volumen propio, esta capacidad de fluir hace que llenen siempre la totalidad del recipiente que los contiene. Entonces, ahí está. Corresponde al estado más ordenado de la materia. Recuerden que cuando nosotros veíamos los sólidos se encuentran en estructuras muy rígidas, ¿sí? Serían estructuras cristalinas, ocupando posiciones fijas, si bien tienen movimiento, pero es solo una vibración, ¿sí? Dentro de ciertos límites se produce una vibración de las partículas en la estructura rígida que constituye la celda unitaria. En los líquidos ya se observa cierta libertad, las fuerzas son de atracción y de repulsión son
menos fuertes que en el caso de los sólidos, ¿no? Se ve que los líquidos pueden fluir, ¿sí? Pero en forma limitada. Los líquidos tienen volumen propio, ¿no? En cambio los gases, como les decía recién, representa el estado más desordenado de la materia, ya que las moléculas se mueven libremente, ¿no? Ocupando la totalidad del recipiente que los contiene, ¿no? Fíjense que los gases son compresibles, ¿sí? Eso significa que aplicando una presión puede disminuir el volumen. En cambio, los líquidos son muy poco compresibles, se necesitan elevadas presiones para disminuir el volumen, y los sólidos son prácticamente incompresibles. Las moléculas del gas tienden a expandirse en forma espontánea, ¿sí? Se separan y aumentan la distancia de separación entre ellas. Como les decía recién, ocupan la totalidad del recipiente que los contiene, no tienen forma ni volumen propio, y como en el caso de la figura, ustedes fíjense que son globos de helio. El helio es un gas más liviano que el aire, es por eso que al soltar un globo de helio se eleva, puesto que es un gas más liviano que el aire, con una densidad menor que la del aire. Entonces, en general, las densidades de los gases son bajas. ¿Sí? Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, una masa del gas puede ocupar un gran volumen, y por lo tanto las densidades son bajas, y mucho más bajas que en el caso de los líquidos y los sólidos. En los gases ideales las fuerzas intermoleculares son muy débiles, prácticamente nulas. Prácticamente para el caso de un gas ideal se considera que las fuerzas intermoleculares son nulas. Luego los gases siempre forman mezclas homogéneas. Fíjense que en el caso de un gas decimos que es una mezcla homogénea porque no se puede ver la separación entre las dos fases. Las partículas del gas también se encuentran en continuo movimiento, al azar, este movimiento es al azar, chocan entre sí y chocan con las paredes del recipiente que los contiene. Cuando las partículas del gas chocan con las paredes del recipiente que lo contiene, es lo que se llama presión. Genera una presión que es la presión del gas. Entonces, la colisión de moléculas de gas en las paredes del recipiente que lo contiene es lo que se conoce como presión. Entonces, a presiones muy bajas, fíjense, las moléculas están muy separadas entre sí en relación al tamaño de las moléculas del gas. Por eso se dice que las densidades son muy bajas. Cuando las presiones son altas y las temperaturas son altas, también el volumen de las moléculas del gas se considera despreciable frente al volumen total del recipiente. Cuando nosotros definimos un gas, tenemos que definir 4 variables, que son las que definen en qué estado se encuentra el gas. Presión, moles, que sería la cantidad de materia, presión, temperatura y volumen. Y estas relaciones, o estas variables, se encuentran relacionadas entre sí. A ver, pensemos, supongamos que nosotros tenemos, como les muestra el dibujo, que calibrar una cubierta. Entonces, fíjense que el volumen es constante, que es el volumen, el espacio, para poder llenar de aire. Entonces, con el compresor ponemos aire a la cubierta hasta una determinada presión. Fíjense que ¿sí? El volumen en este caso es constante. Nosotros estamos agregando aire con el compresor, ¿sí? Hasta una determinada presión, a una dada temperatura, que es la temperatura ambiente. Entonces, las variables, cantidad de materia expresada como número de moles, presión, temperatura y volumen, se encuentran relacionadas entre sí en una función. O sea que estas variables no son variables independientes, sino que están relacionadas y definen lo que sería el estado en el que se encuentra el gas. Vamos a ver qué es la presión.
Torricelli fue el que empezó a hablar en un primer momento de esta variable presión, y él logró medir la presión atmosférica. Entonces trabajaba con una cuba, ¿sí? Usó mercurio como líquido para medir la presión atmosférica. Entonces en una cuba colocaba mercurio y luego en un tubo cerrado, ¿sí? En un tubo cerrado, llenaba de mercurio, ¿sí? Y luego lo invertía y sumergía la punta, uno de los extremos, en la cuba de mercurio. Entonces lo observaba que el nivel de mercurio dentro del tubo, ¿sí? Es un tubo cerrado, el nivel de mercurio dentro del tubo disminuía hasta cierta altura. Hacía la prueba y nuevamente disminuía hasta la misma altura. Entonces, en ese momento, aplicando hidrodinámica o hidrostática, ¿sí? El principio general de la hidrostática dice que la presión, ¿sí? A un mismo nivel es la misma. Entonces él dice, la presión en la base del tubo, a ver, acá estoy con el lapicito. Entonces la presión en este punto, ¿sí? Tiene que ser igual, ¿sí? A la presión en este punto o en cualquier punto de la cuba. Entonces, él dice, en la cuba está soportando una presión atmosférica que tiene que ser igual a la presión, ¿sí? O al peso de la columna de mercurio. Entonces, él medía con una regla y se daba cuenta que esta altura era 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Al nivel del mar. Entonces, de esa manera, lograba manifestar la existencia de la presión atmosférica y la definía como el peso del aire sobre nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, arriba nuestro hay una columna de aire que tiene un peso que genera, ¿sí? La presión atmosférica. Fíjense que se hacía la prueba con otros líquidos, como por ejemplo agua. Hacía la prueba con agua, ¿sí? Entonces se veía que la altura, ¿sí? En la columna del líquido era de 10,33 metros. O sea, primeramente trabajó con mercurio, ya que el mercurio es un líquido muy denso. Entonces observó que era una altura medible de 76 centímetros. Si usaba agua, ¿sí? La columna de agua era 10,33 metros, o sea, 1033 centímetros, ¿sí? Que es lo que corresponde a la presión atmosférica. Entonces, veamos cuáles son las unidades de presión. A ver. Bueno, veamos las unidades de presión. Fíjense que nosotros decimos que presión es fuerza sobre superficie, ¿sí? Fuerza sobre superficie. Cuando medimos la presión, decimos que la fuerza es el peso de la columna manométrica. Entonces, va a ser el peso, la presión va a ser el peso de la columna manométrica, o sea, M por G por S. Fíjense que esto va a ser el peso de la columna manométrica. M por G sería la fuerza, que es el peso sobre la superficie. Ahora, usando el dato de densidad, ¿sí? Decimos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, densidad es masa sobre volumen. De esta forma podemos poner que masa es igual a densidad por volumen. Reemplazando en la masa, nos queda densidad, ¿sí? Por el volumen, ¿sí? Si consideramos el volumen del líquido que se encuentra en el tubo de mercurio, va a ser la sección del tubo, ¿sí? Por la altura. Entonces el volumen va a ser sección por altura, por G, sobre sección. Entonces se cancela la sección o el área y nos queda que la presión es directamente la densidad por la altura de la columna manométrica por G. ¿Sí? Entonces en el sistema internacional
fíjense cómo la presión se define como fuerza sobre superficie, va a ser Newton sobre metros cuadrados, que es lo que se conoce como Pascal. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de presión es el Pascal. En el sistema CGS, fíjense, la fuerza es la DINA, entonces DINA sobre centímetros cuadrados es igual a una varia. Acá no se olviden que Newton, ¿sí?, que es la unidad de fuerza, ¿sí?, es kilogramos, ¿sí?, por metros sobre segundo cuadrado. Esto es el Newton. En cambio, la DINA va a ser gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, una DINA sobre centímetros cuadrados es lo que se llama varia. Ahora, un pascal, fíjense que es Newton sobre metros cuadrados, haciendo todos los pasajes de unidades, nos queda que es igual a 10 dinas sobre centímetros cuadrados, es decir, un pascal es equivalente a 10 varias. Entonces, la presión atmosférica, ¿sí?, que ha medido Torricelli como la altura de 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, también se conoce con el nombre de Tor. Es un Tor con 2R, y fíjense que va a ser la densidad del mercurio por G por H, que es la columna de mercurio. La densidad del mercurio es 13,6, es gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí?, y pasando a kilo por metro cúbico, queda por 10 a la 3. Multiplicado por G, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí?, por 760 milímetros, que sería la altura de la columna de mercurio, y para pasar milímetros a metros, ¿sí?, entonces fíjense que una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascal, o lo que es lo mismo, esto va a ser igual a 101,3 kilopascal, ¿sí? Esta es la unidad que se usa más en presión, además de milímetro de mercurio, kilopascal, o lo que es lo mismo, 1,013 varias, o 1013 milibar. Esta es la unidad que se usa en meteorología. Si ustedes escuchan a la mañana el estado del tiempo, hablan de la presión atmosférica en milibares, y eso es equivalente a 760 milímetros de mercurio, ¿está bien? Entonces, fíjense que nosotros vamos a medir la presión de un gas, y a la presión del gas la podemos expresar en torr, milímetros de mercurio, en kilopascal, o en varias, o en milibar. Fíjense que ¿con qué se mide la presión? La presión se mide con manómetros. Un manómetro es un instrumento que se basa justamente en el desnivel que provoca en unas ramas, ¿sí?, de mercurio. Hoy los manómetros usan, por ejemplo, un diafragma, donde se produce la detección de la presión del gas, que va solidario a una aguja con una escala donde se lee directamente la presión. Pero básicamente funciona de esta forma. Fíjense, cuando antes de conectar el manómetro, que sería lo que se encuentra a la izquierda, este va a ser el gas que se encuentra a una determinada presión, ¿sí? Entonces voy a colocar el manómetro. Inicialmente las ramas de este artefactos se encuentran igualadas, las ramas. Entonces, fíjense, al conectar el manómetro, se produce un desnivel. Entonces se mide cuál es el desnivel entre el líquido, en el líquido manométrico, ¿sí?, la que se encuentra en contacto con el gas, ahí mide la presión del gas. Y en este lado va a ser, en el mismo punto, igualando, presión a la izquierda es igual a la presión a la derecha. La presión a la izquierda, ¿qué va a ser? Como está abierto, la presión atmosférica más la presión de esta columna del líquido, ¿sí? Entonces va a ser la presión atmosférica más la densidad del mercurio por G por H, ¿sí? Entonces vamos a medir la presión a la izquierda. La presión a la derecha es directamente la presión del gas, porque estamos midiendo la presión en este punto.
igual a la presión en este punto B. Entonces, la presión en B va a ser la presión atmosférica, porque está abierto el tubo, más la presión de la columna del líquido manométrico. Entonces va a ser presión atmosférica más densidad por G por H. Y a la derecha va a ser la presión del gas. Entonces directamente se puede medir la presión del gas como la atmosférica más la densidad por G por H. Esto, densidad por G, normalmente ya está puesto como un valor constante, ya que se conoce la densidad del mercurio a la temperatura a la que se realiza la medición. Así que directamente con H, que sería el desnivel de la rama, la altura del líquido manométrico que se encuentra en desnivel, se traduce en una escala y se mide la presión. Fíjense, a una presión, por ejemplo, de 5 atmósferas o una presión de 2 atmósferas. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que se pueden dar varias situaciones. En este caso, el gas se encuentra a la izquierda. Fíjense que, ¿sí?, la presión atmosférica en un tubo abierto, y en este caso yo voy a considerar, ¿sí?, la presión en el punto A, ¿sí?, y la presión en el punto B. Entonces, fíjense que en el punto B va a ser presión del gas más, ¿sí?, más, acá va a ser la densidad por G por la altura. Entonces de este lado vamos a tener presión del gas más, ¿sí?, y de este lado tenemos la presión atmosférica. Entonces fíjense que de esta manera nosotros vemos que el gas va a tener una presión menor que la presión atmosférica. ¿Está bien? El gas va a tener una presión menor que la presión atmosférica. Por eso el desnivel en la rama, ¿sí?, del manómetro se produce del lado del gas. Fíjense qué pasa en el dibujo del medio. En este punto, ¿sí?, se encuentra la altura del líquido manométrico, se encuentra exactamente el mismo nivel. No hay un desnivel de las ramas. Entonces, de este lado tenemos presión del gas y de la derecha tenemos la presión atmosférica. Entonces decimos, la presión del gas es igual a la presión atmosférica. Y en el dibujo de la derecha, ¿sí?, en este caso, fíjense, la presión del gas, hacemos balance de presiones en el punto más bajo, y en este caso decimos presión del gas, ¿sí? Del otro lado vamos a tener la presión atmosférica más, ¿sí?, la presión de la columna de líquido. Entonces va a ser, en este caso, la presión del gas mayor que la presión atmosférica. Va a ser la presión del gas igual a la presión atmosférica más la presión, ¿sí?, de esa columna del líquido manométrico. Veamos qué pasa ahora con las temperaturas. Cuando hablamos de gases, ¿sí?, nosotros hablamos, vamos a usar la temperatura en Kelvin. Fíjense que ustedes conocen la temperatura en escala centígrado. ¿Sí? En escala centígrados nosotros tenemos, por ejemplo, a 0 grados centígrados, ¿sí?, se produce, es el punto de congelación del agua, y a 100 grados centígrados el punto de ebullición del agua. Entre 0 y 100 hay, en esa escala, ¿sí?, hay 100 unidades. ¿Sí? Fíjense, en la escala Kelvin, bueno, vamos a ver primero la escala Fahrenheit. En la escala Fahrenheit, fíjense, el punto de fusión del agua es igual a 32 grados Fahrenheit. El 0 se encuentra un poco más abajo que el 0 grados centígrados. Entonces el agua, en este caso, funde a 32 grados centígrados. Y fíjense que hierve en una escala, hierve a 212, ¿sí? Fíjense que entre 212 menos 32 no hay 100 unidades, hay más. Entonces el tamaño del grado centígrado en este caso es diferente al tamaño del grado Fahrenheit, ¿sí? Entonces fíjense, si nosotros aplicamos semejanza de segmento, podemos decir, ¿sí?, la temperatura en grados centígrados, ¿sí?, va a ser la temperatura, fíjense que la diferencia que hay entre 32 y 212 es 180.
Entonces, fíjense que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser la temperatura en grados centígrados por 1,8 grados Fahrenheit sobre centígrado más 32. Esto es fácil de sacar, pueden no acordarse de memoria. En general no vamos a usar grados Fahrenheit, vamos a usar Kelvin o grados centígrados, pero en algunos textos está expresado en grados Fahrenheit, y ustedes tienen que saber que el grado Fahrenheit no es igual al grado centígrado. Y pueden Profe, hacer, sí. una pregunta, ¿de dónde viene Fahrenheit? Porque entiendo que los centígrados dijeron como medida cómoda, tomemos que cuando el agua se funda, sea 0 y cuando hierva sea 100. Pero ¿de dónde vienen los Fahrenheit? Bueno, se usa mucho, los ingleses usan grado Fahrenheit. Ellos han usaban esa escala porque viene de muchos años. Cuando hacían las investigaciones, ellos llegaban, por ejemplo, a menos 32 grados centígrados, y a eso le llamaron 0 Fahrenheit. Era la temperatura hasta donde podían llegar en forma experimental, ¿lo ven? Entonces, directamente, ellos, de la misma manera que usan pies, usan onzas, usan pulgadas, ellos en su sistema métrico usan el grado Fahrenheit para medir temperatura. Se debe justamente a eso. En la parte experimental ellos lograban llegar a menos 32, entonces para trabajar con temperaturas positivas a ese menos 32 le llamaron 0. Pero bueno, después se vio la equivalencia, ¿sí?, con el grado centígrado, que es diferente a la del grado Fahrenheit. Fíjense, ustedes pueden hacer, si consideran las puntas de escala como 100 y 0, 100 menos 0 es 100, ¿sí? Es a 212 menos 32, ¿sí?, como, ¿sí?, la temperatura T en grados centígrados es a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Hacen como semejanza de triángulo para poder pasar, y les queda directamente que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser temperatura en grados centígrados, ¿sí?, le queda 180 sobre 100, que les queda 1,8 más 32. Lo que les estoy diciendo es cómo trabajar sin acordarse la fórmula. O sea, supongamos que ustedes quieren saber, por ejemplo, 60 grados centígrados, ¿cuántos grados Fahrenheit son? Entonces van a ser 100, ¿sí?, menos 0, que sería este segmento, ¿sí?, es a 212 menos 32, 212 menos 32, como 100 menos, pueden hacer 100 menos T en grados centígrados, que lo que quieren saber es a la temperatura en 212 menos T, que va a ser la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, haciendo esta relación, si ustedes tienen la temperatura en grados centígrados, despejan la temperatura en grados Fahrenheit. Y bueno, directamente les queda esta relación. Fíjense qué pasa con los grados Kelvin. El grado Kelvin es, tiempo después se trabajó con grado Kelvin. Fíjense que el 0 grados centígrados, ¿sí?, en este caso es igual a 273 Kelvin. Y el 100 grados centígrados es 373 Kelvin. Fíjense que acá 1 grado Kelvin, ¿sí?, perdón, 1 grado centígrado es igual a 1 Kelvin. En este caso el tamaño del grado es el mismo. Entonces resulta más fácil, ¿sí?, decir la temperatura en grados Kelvin va a ser la temperatura en grados centígrados más 273. Directamente, la temperatura en grados Kelvin va a ser la temperatura en grados centígrados más 273. Acá también se trabajó con, fíjense que tiempo después se logró enfriar a temperatura muchos menores que 0, y se llegó a temperaturas cercanas a 273, pero en este entonces se pensaba que en 273
era una variable termodinámica a la que es una temperatura a la que no se podía alcanzar, aún no se puede alcanzar, y se postula que a esta temperatura, ¿sí? Todos los líquidos serían directamente sólidos, ¿no? Y el movimiento, tanto de vibración, se disminuye a cero, ¿no? Entonces se postula que a esa temperatura se logra la máxima estabilidad, ¿no? Y que el movimiento también de vibración es prácticamente cero, no hay movimiento. Entonces, para trabajar con temperaturas positivas se ha puesto el 0 Kelvin lo más bajo posible, como menos 273 grados centígrados. Entonces, siempre que trabajamos con gases, trabajamos con temperaturas positivas. Entonces, siempre vamos a trabajar con temperaturas en Kelvin. Cuando trabajamos con gases, cualquiera sea la unidad en la que nos expresen la temperatura, vamos a tener que pasar a Kelvin para poder trabajar con las ecuaciones de los gases. Bueno, vamos a entrar a ver entonces las leyes de los gases ideales. Antes les quiero mostrar, ustedes ya vieron, vimos en otra oportunidad los simuladores de la Universidad de Colorado. Hay un simulador que es muy lindo, que es de gases. Ahora les voy a mostrar. Me dejan un minuto, les voy a compartir la pantalla del simulador. Acá está, compartir, la están viendo. Es el simulador, fíjense, en este caso, está trabajando, considera un recipiente donde hay un termómetro para medir temperatura, se puede dar calor al recipiente y se puede variar el volumen. Entonces, por medio de este compresor, agregamos gas al sistema, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos poniendo 50 partículas. Podemos poner 100 partículas, y fíjense que a una medida de 300 Kelvin estamos midiendo una presión de 11,4, 11,3. Fíjense que medida la presión como número de colisiones con las paredes del recipiente que les contiene, por unidad de área, ¿sí? Entonces, fíjense que las moléculas que están representadas en este caso por las partículas, las moléculas se mueven libremente, ¿sí? Ocupando la totalidad del recipiente que los contiene. Fíjense que yo con este sistema podría mantener la temperatura constante, y vamos a poner el ancho, en este caso tengo 10 nanómetros, tomémoslo como 10, puedo disminuir el volumen, fíjense, voy a disminuir el volumen hasta 5. Fíjense que la presión, que era 11,8, ahora se va al doble, 23,2, 23,4, 23,6, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces cuando disminuyo el volumen, sí. Entonces, si modificamos la presión, ¿cambia la densidad? ¿O qué relación tiene ahí que dijo usted? Fíjense que sí, o sea, la densidad, el dato de densidad para los gases está dado a una determinada temperatura también, ¿lo ven? Y sí, la masa del gas va a permanecer constante, pero yo estoy disminuyendo el volumen, o sea, la densidad se mide en determinadas condiciones de presión y temperatura. Si cambia la presión o cambia el volumen, va a cambiar la densidad del gas. ¿Sí? Por eso es que no son variables independientes. Yo necesito decir en qué condiciones estoy midiendo la densidad. Profe, una pregunta. Sí, ¿Puede ser que siempre haya una variable constante? vamos a ver. Yo puedo mantener una variable constante o no. En este caso estoy manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Y estoy haciendo una variación de volumen a temperatura constante. Pero volvamos a nuestro volumen. Fíjense, yo vuelvo al volumen de 10, en este caso, ¿sí? El volumen de 10,
Y fíjense que la presión disminuye, ¿sí? O sea, con un aumento de volumen, es lógico, ¿verdad? Si hay la misma cantidad de gas, si yo aumento el volumen, la presión tiene que disminuir, ¿sí? Porque se expande, ¿está bien? Fíjense ahora yo puedo puedo mantener constante la presión, vamos a ver si sale, voy a volver a 5, bueno, ahí, y puedo calentar, ¿sí? Fíjense cómo se aumenta el volumen, ¿sí? Para mantener constante la presión, hasta un valor que es demasiado grande que el demo ya no me lo muestra, pero puedo enfriar, miren, voy a enfriar, manteniendo la presión constante. Si yo enfrío, ¿sí? El volumen tendré que disminuir. Bueno, en este caso está disminuyendo la presión porque ya hay destilado acá que mantenga la presión constante. A ver, a presión constante. Vamos a enfriar. Bueno, entonces, vamos a volver a 10. A 10. Vamos a aumentar la temperatura porque esto estaba a 300, ¿se acuerdan? Estaba a 300, ¿sí? Fíjense que si yo mantengo la temperatura y mantengo la presión, mantengo la temperatura y el volumen constante, ¿sí? Y yo aumento gas, ¿sí? Sí o sí aumenta la presión, ¿está bien? Fíjense en las variables que estamos trabajando. Yo estoy aumentando N, manteniendo las otras dos variables constantes y aumenta la presión, ¿está bien? Fíjense, con este demo vamos a trabajar, ustedes también pueden entrar al demo después en la casa y jugar con las leyes de los gases. Voy a volver a la clase, después retornamos al demo una vez que avancemos en los temas. Voy a compartir pantalla. Acá estoy. Bien, entonces, cuando estudiemos las leyes de los gases ideales, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con un sistema cerrado. En este caso, supongamos que sea el gas dentro de un pistón, de un cilindro que tiene un pistón sin roce, ¿sí? Y el gas tiene comportamiento ideal. Entonces vamos a tener que el volumen del gas va a ser una función del número de moles, de la presión y de la temperatura. O sea que las 4 variables van a estar ligadas. Vamos a estudiar cómo se comportan las variables de estado, se llaman variables de estado, ¿sí? Cómo varían si mantenemos constante, por ejemplo, cómo varía el volumen y la presión manteniendo el número de moles y la temperatura constante. ¿Cómo varía? En este caso va a ser el volumen y la temperatura a P y N constantes, ¿sí? Y vamos a ver cómo varía también la temperatura y la presión manteniendo el volumen constante. Tengamos en mente, vamos a trabajar en un sistema cerrado, en donde podemos modificar algunas variables para ver qué pasa con las otras. La primera ley es la ley de Avogadro. Acabamos de ver una pequeña demostración de la ley de Avogadro. Dice que el volumen del gas es directamente proporcional a la cantidad de materias o al número de moles, si la presión y la temperatura se mantienen constantes. Es lógico, ¿verdad? Entonces, el volumen es proporcional al número de moles a T y P constante. La ley de Avogadro se escribe, ¿sí?, como volumen igual a K por N, y este K es un valor constante. Quiere decir que si aumenta el número de moles, aumenta la cantidad de gas que ingresa al cilindro. Si mantenemos la temperatura y la presión constante, sí o sí aumenta el volumen. ¿Qué decía Avogadro? Nosotros ya lo vimos en la primera parte. Avogadro define, ¿se acuerdan?, el volumen molar como 22,4 litros a una temperatura, ¿sí?, de 273 Kelvin y una presión, fíjense, de una atmósfera, que son las condiciones normales de presión y temperatura. Fíjense que acá nosotros ya vimos, volumen, ¿sí?, temperatura y presión están ligados. Un mol de gas, ¿sí?,
en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa un volumen de 22,4 litros. Avogadro decía, volúmenes iguales de un gas diferente, ¿sí? Que puede ser cualquier gas, ¿sí? Si se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura, como 273 Kelvin y una atmósfera, tienen el mismo número de moléculas. ¿Cuántas moléculas? ¿Quién me contesta? ¿Cuántas moléculas? 6,02. Muy bien, 22. 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un mol, ¿m? Un mol de moléculas. Cualquiera sea el gas, ¿sí? Un mol de moléculas, o sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿m? A 273 Kelvin en una atmósfera de presión, ocupa un volumen de 22,4 litros. Perfecto. La otra ley, ¿sí? Sería la ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte trabaja, ¿sí? Relaciona el volumen del gas con la presión, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Dice que el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. Lo vimos recién. A una temperatura y número de moles constante. Entonces esto nos permite escribir, ¿sí? Que, fíjense, P por B, la presión por volumen, es igual a una constante, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una determinada masa de gas a una determinada presión y a un determinado volumen, manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Si modifico la presión, puedo calcular el volumen, diciendo que B1 por P1 es igual a B2 por P2. Fíjense que en el líquido, acá les puse un dibujo del manómetro, donde hay un gas que está ocupando un volumen de 60 mililitros, perdón, a la presión atmosférica. Si el volumen se reduce a 30, ¿sí? Se produce un desnivel. Ese desnivel, ¿sí? Se puede medir como la altura de ese desnivel de 760 milímetros. Si se adiciona mercurio, ¿sí? Yo puedo adicionar mercurio tal que la presión sea de 2 atmósferas y el volumen se va a reducir a la mitad. Veamos qué pasa en una gráfica de presión en función de volumen, ¿sí? Presión en función de volumen. Fíjense, vamos a decir, cada una de las pesitas podemos considerarla como una unidad de presión, ¿sí? 4 atmósferas, ¿sí? Una presión de 4 atmósferas ocupa un volumen B1, ¿sí? Si ahora yo voy a disminuir la presión a 2 atmósferas, ¿sí? El volumen se duplica. Y si luego disminuyo la presión a 1 atmósfera, ¿sí? El volumen, en lugar de 2B, ahora va a ser 4B. Estas líneas, ¿sí? Esta línea, la línea celeste, ¿sí? Es lo que se llama la isoterma. A ver, que no veo. A ver. Es una isoterma porque es una línea a temperatura constante, ¿sí? En un gráfico de presión en función de volumen, ¿sí? La temperatura, las líneas de temperatura constante, ¿sí? Se denominan isotermas. Fíjense, una línea por debajo de esta, ¿sí? Bueno, no le estoy dibujando muy bien, corresponde a una temperatura menor. Líneas por arriba de la isoterma que está marcada corresponde a una temperatura mayor, o sea, en un gráfico de presión volumen, ¿sí? Las isotermas aumentan hacia arriba, o sea que indican, son isotermas de mayor temperatura hacia arriba. Entonces, fíjense que esto expresa la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? A temperatura constante, ¿sí? La presión por el volumen es igual a una constante. O sea, que la presión es igual a esa constante sobre el volumen. ¿Está bien? Fíjense que quiere decir que si la presión se duplica, el volumen disminuye a la mitad para que el producto permanezca constante. ¿Está bien? ¿Sí? Podemos tener una gráfica. Fíjense.
tenemos una presión de 1 atmósfera. En este caso el gráfico está al revés. En lugar de presión en función de volumen, está volumen en función de presión. A los fines se ve lo mismo. Fíjense, para la presión de 1 atmósfera, un volumen de 400 mililitros. Si vamos con 1,2 atmósferas, bueno, fíjense, esta presión 1 es de 1 atmósfera. El volumen es de 400 mililitros, ¿sí? Este va a ser 400 mililitros. Entonces, ahora, si se comprime y aumento la presión, por ejemplo, a 1,6, yo puedo calcular el volumen 2. Va a ser P1V1 sobre P2. P1V1 sobre P2. Entonces, 1 atmósfera por 400 mililitros sobre 1,6 atmósfera me da un volumen de 250 mililitros, que correspondería, ¿sí?, a la gráfica, ¿sí?, a temperatura constante, con la isoterma que corresponde a la temperatura a la cual se lleva a cabo la experiencia. Entonces, la primera ley de los gases, la ley de Boyle-Mariotte, a temperatura constante, ¿sí? El producto de presión por volumen permanece constante, ¿está bien? Fíjense que nosotros podemos, en este caso, de la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí?, la presión en función del volumen me da una isoterma. En este caso voy a tener alta presión con un volumen menor. A medida que baja la presión, ¿sí?, voy a tener un volumen mayor, a volumen constante. Fíjense que yo podría hacer la gráfica de presión en función de 1 sobre volumen, ¿sí? Y voy a obtener la primera bisectriz, o sea, ¿sí?, si yo tengo que P, a ver, opción de puntero, ahí está. Yo tengo que P por B es igual a una constante, entonces yo voy a tener que P, ¿sí?, es igual a 1 sobre B por ese valor constante, ¿sí? Ahora yo grafico 1 sobre B, o sea que me queda P igual, ¿sí? Ese 1 sobre B va a ser un número al que le puedo llamar X, por la constante, entonces me da la primera bisectriz, va a ser una gráfica, una recta, ¿sí?, que pasa por el origen. Bueno, ahora veamos qué pasa con la ley de Charles, ¿sí? Esta, en realidad, Charles y Gay-Lussac trabajaron juntos, pero por eso se llama primera ley de Charles y Gay-Lussac o segunda ley de Charles y Gay-Lussac. En algunos textos ustedes van a ver como ley de Charles a la primera y ley de Gay-Lussac a la segunda. La primera ley de Charles y Gay-Lussac habla que a presión constante. ¿Qué pasa ahora cuando el cambio se lleva a cabo a presión constante? Fíjense, el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. Siempre trabajamos con temperaturas absolutas, manteniendo la presión y el volumen constante. Se llama transformación isobárica. Entonces, decimos a P constante, ¿sí?, nosotros podemos escribir que B, ¿sí?, es igual a K por T, pues lo que es lo mismo, B1 sobre B2 es igual a T1 sobre T2. ¿Qué me dice esta expresión? Esta expresión me dice que si aumenta la temperatura, ¿sí?, aumenta el volumen, manteniendo la presión constante. ¿Está bien? Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, manteniendo la presión constante. Fíjense, si nosotros volvemos a nuestro cilindro con el émbolo, adentro hay un gas, ¿sí? Cuando decimos presión constante nos referimos a que la presión externa es constante, ¿sí? Entonces, supongamos que yo caliento a una temperatura T2, ¿sí? Caliento a una temperatura T2, entonces, ¿qué va a pasar? Se expande el gas. Entonces, si se expande el gas, aumenta el volumen. La presión externa permanece constante. Fíjense en la gráfica de volumen en función de temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿sí?
manteniendo, fíjense que el tamaño de la pesa es el mismo, porque mantenemos la presión externa constante. Entonces el gas se expande, ¿sí? Bueno, fíjense, esto nos lleva a pensar, ¿sí?, qué pasa cuando la temperatura disminuye mucho, ¿sí? ¿Disminuye a cuánto? Disminuye tanto como se pueda. Entonces hablamos de, si hacemos la extrapolación de la gráfica, llegaríamos al 0 Kelvin, que sería el 273, supuestamente a volumen cero. O sea, las moléculas del gas estarían tan comprimidas, o sea, un volumen tan pequeño, que estarían ocupando posiciones rígidas. Este caso es ideal, ¿sí? Pero fíjense cómo Charles y Gay-Lussac, en este caso ellos, haciendo una extrapolación de la gráfica de volumen en función de temperatura, llegaron a el volumen cero, ¿sí?, que sería compresión máxima, o sea, digamos, volumen mínimo, el volumen mínimo, hablamos de volumen, porque el cambio se lleva a cabo a presión constante, volumen mínimo correspondería a una temperatura de menos 273 grados centígrados, que sería el 0 Kelvin. Lo que hicieron Charles y Gay-Lussac fue medir también el coeficiente de dilatación de los gases, o sea, cómo se dilatan los gases. Si aumento la temperatura, ¿a qué va a ser igual el volumen del gas? Entonces, trabajando con los coeficientes de dilatación, llegaron justamente a que volumen lo pueden expresar de la forma que ustedes consideren. Volumen 2 sobre volumen 1 va a ser igual a temperatura 2 sobre temperatura 1. De esta forma, ustedes pueden calcular el volumen 2, o sea, el volumen una vez que se lleva a cabo la transformación a presión constante, es el producto cruzado. Sería volumen 1 por T2 sobre T1. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, la primera ley de Charles, yo estoy calentando, manteniendo la presión constante, ¿sí? Vamos a la gráfica, ¿sí?, de presión en función de volumen. La dirección que les pongo ahí, EducaPlus, justamente está trabajando con eso. Ya vamos a volver nosotros a nuestro demo, ¿sí? En este caso mantiene la presión constante, ¿sí?, está calentando. Entonces el gas se dilata, ¿sí?, y aumenta el volumen a medida que aumenta la temperatura. En una gráfica, fíjense, de presión en función de volumen, recuerden, estas son las isotermas, ¿sí? Las isotermas, recuerden, en este caso T2 es mayor que T1, entonces en una gráfica PV vamos a tener cambio a presión constante, quiere decir, en el punto 1 se mantiene constante la presión, caliento, ¿sí?, hasta llegar a la temperatura 2, y el volumen aumenta hasta el volumen B2. Este punto corresponde a una isobara, quiere decir, es un cambio isobárico, cambio a presión constante. Fíjense que podemos trabajar, si nosotros decimos, hacemos la gráfica de volumen en función de temperatura, nos da una recta, ¿sí? Porque decíamos, recuerden, que el volumen es igual a una constante K por T. Entonces esta es una recta, ¿sí? La recta, la pendiente de la recta, va a representar la presión a la cual se lleva a cabo el cambio, esa presión constante, ¿sí? Entonces, a una determinada presión, ¿sí?, yo voy a ir aumentando la temperatura y vemos que el volumen aumenta. En este caso, fíjense que a mayor presión, ¿sí?, vamos a tener menor pendiente. Fíjense qué pasa ahora. Si nosotros, en lugar de expresar en grados centígrados, ¿sí?, expresamos en Kelvin, la forma de la gráfica es la misma, solo que se modifica porque no tendríamos escala negativa de temperatura. ¿Está bien? Bueno, veamos qué dice la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. La segunda ley mantiene constante el volumen, o sea, fíjense, en nuestro famoso cilindro que tiene un gas,
¿sí? Con émbolo móvil. En este caso ponemos una traba tal que el volumen se mantenga constante, ¿sí? Entonces, fíjense, si el volumen se mantiene constante, nosotros podemos calentar, ¿sí? Es decir, aumentamos la temperatura, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la presión? Aumenta. Muy bien, aumenta, es lógico. Si nosotros calentamos, manteniendo el volumen constante, ese calor que le damos es energía que las moléculas del gas van a usar para aumentar las colisiones con las paredes del recipiente, las colisiones entre ellas, y eso provoca un aumento de la presión del gas. En este caso se llama, a volumen constante, ¿sí? Se llama isocórica, transformación isocórica. En algunos textos los pueden ver ustedes como transformación isométrica. Fíjense, si tenemos una gráfica de presión en función de la temperatura, también corresponde una recta que pasa, ¿sí? Por el origen. Que pasa así, fíjense, la segunda ley de Charles nos permite escribir justamente, si decimos que el volumen permanece constante, podemos escribir que la presión es igual a K, que sería una constante, por la temperatura. Y esto nos lleva a escribir que la presión 1 sobre presión 2 va a ser igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Fíjense, en un gráfico de presión en función de temperatura, a baja temperatura voy a tener baja presión. A mayor temperatura voy a tener mayor presión. ¿Está bien? Bueno, fíjense qué pasa acá. En el dibujito tenemos un gas, ¿sí? Se está midiendo que la presión es de 1 atmósfera y está frío, ¿está bien? Si nosotros calentamos, o sea, mayor temperatura, esto se traduce en un aumento de la energía cinética del gas y eso va a llevar a medir una presión mayor, en este caso 1,37 atmósferas. Vemos qué pasa en el gráfico, ¿sí? Presión en función de volumen. Fíjense que estas corresponden a las isotermas, donde T2 es mayor que T1. Entonces, el gas se encuentra a la temperatura P1, el volumen B1 y a la temperatura T1, ¿sí? Entonces, manteniendo el volumen constante significa que se mueve en forma vertical hasta alcanzar la temperatura T2, ¿sí? Y podemos leer la presión P2, o lo mismo, ¿sí? Se mueve en una vertical hacia arriba, una paralela al eje de las presiones, hasta la determinada presión P2, y podemos leer la temperatura T2. Esto sería una transformación isocórica, volumen constante. Entonces ahora el volumen del recipiente permanece constante y estamos modificando la temperatura del gas, y esto se traduce en leer una presión mayor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora si nosotros mantenemos, en este caso, ninguna de las variables permanece constante. O sea que se produce un cambio a presión, volumen y temperatura constante. ¿Sí? Fíjense, tenemos una isoterma, en este caso esta isoterma corresponde a la isoterma de 300 Kelvin, ¿sí? 300 Kelvin y la isoterma de 600 Kelvin. Entonces, el gas se encuentra en un estado 1, ¿sí? A una presión de 2 bares, a una temperatura de 300 Kelvin, ocupando un volumen de 1,6, podemos decir, 1,6 decímetros cúbicos. Bueno, entonces nosotros queremos llevar el gas, ¿sí? Ahora a la temperatura T2 de 600 Kelvin, ¿sí? Y a una presión de 1 atmósfera, y queremos calcular cuál va a ser el volumen que ocupa el gas. Fíjense qué hacemos. Primero vamos a hacer una transformación isotérmica de 1 hasta 2, ¿está bien? Hasta 2', perdón. De 1 hasta 2', isotérmica, ¿sí? Entonces, a este punto 2' le vamos a llamar un intermedio.
Entonces, hasta este punto intermedio, fíjense, a temperatura constante se mantiene y se cumple la ley de Boyle-Mariotte, a temperatura constante. Y vamos a decir que en este caso, ¿sí? P1V1 va a ser igual a P2V2', ¿está bien? Que corresponde a esta expresión, P2V2'. Ahora, de 2' vamos a ir, fíjense, en una transformación isobárica hasta la temperatura T2, que es la temperatura final. Si es isobárica, significa que es a presión constante. Si es a presión constante, se cumple la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, volumen 2', ¿sí? Sobre el volumen 2, que es el que yo deseo calcular, va a ser igual a T2' sobre T2. Combinamos estas dos ecuaciones, la ecuación de Boyle-Mariotte con la de Charles de Gay-Lussac, reemplazando V2' de esta en esta expresión, ¿sí? Entonces me va a quedar P1 por V1 va a ser igual a P2 por, y en lugar de V2' voy a poner T1 por V2 sobre T2, ¿lo ven? Entonces, fíjense que acomodando para el estado 1 y para el estado 2, vamos a pasar este T1, ¿sí? Dividiendo, y nos queda P1 por V1 sobre T1 igual a P2 por V2 sobre T2. Esta es la ecuación de estado del gas ideal. ¿Cómo se relacionan las variables para definir el estado del gas? P por V sobre T es igual a una constante, ¿sí? P por V sobre T es igual a una constante. Entonces yo puedo calcular con la ecuación de estado cuál va a ser el valor de una de las variables si las otras dos se modifican. ¿Se acuerdan? Hasta ahora hemos visto la ley de Boyle-Mariotte, las dos leyes de Charles y Gay-Lussac, y la ley de Avogadro, en la que alguna variable se mantenía constante. Esta ecuación, la ecuación de estado del gas ideal, me permite calcular qué pasa con una variable cuando cualquiera de las otras dos se modifican, y es la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, fíjense que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que, veamos primero el D, ¿sí? Acá, a temperatura y presión constante, ¿sí? Cuando aumenta el número de moles, o sea, va a ingresar gas, ingresa el gas al recipiente, a temperatura y volumen constante, a temperatura y presión constante, si aumenta el número de moles, aumenta el volumen. ¿Sí? ¿Ven cómo? Tenemos este volumen 1, volumen 2. Veamos ahora qué pasa, ¿sí? Cuando se mantiene constante el volumen. Fíjense que en este caso se mantiene constante el volumen, aumenta la presión, aumenta la temperatura, y estamos en la ley de Charles y Gay-Lussac, la segunda ley, ¿sí? Que es isocórica, quiere decir a volumen constante. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Veamos qué pasa ahora a temperatura constante. Fíjense, se mantiene en este caso la temperatura constante, y vamos a producir un aumento de presión. Entonces el volumen va a disminuir, y estamos con la ley de Boyle-Mariotte. Fíjense, en este caso, ¿sí? Estoy haciendo el dibujo que les muestro acá, corresponde al revés, ¿no? O sea, yo acá estoy disminuyendo la presión y aumenta el volumen. ¿Está bien? Estoy disminuyendo la presión y aumenta el volumen. Veamos qué pasa cuando se produce un cambio a presión constante. Fíjense que a presión constante, la pesita es la misma, ¿sí? Se produce un aumento de temperatura y el volumen aumenta, y es la primera ley de Charles, y estamos hablando de una transformación isobárica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer ahora un compendio de las tres leyes, ¿sí? Si unimos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro, lo que nos queda es la ecuación general del gas ideal. Fíjense, la ecuación general del gas ideal dice que presión por volumen es igual a N, que es el número de moles, por R por T. De esta ecuación, que quizás si ustedes se aprenden esta, y listo, ya saben todas, porque fíjense,
Si la temperatura permanece constante, ¿sí? Fíjense, tapan T, ¿sí? Todo esto es constante, P por V es igual a constante. Si el volumen se mantiene constante, tapan volumen. Presión es igual a K por T, ¿sí? Si la presión se mantiene constante, tapan presión. Volumen igual a K, que es esta constante, por T. Entonces, en la ecuación general de los gases ideales dice que P por V es igual a N por R por T. R es lo que se llama constante universal de los gases. R es igual a P0, V0 sobre T0, o sea, R nosotros lo podemos calcular si decimos, si queremos el R en atmósfera, ponemos una atmósfera, el volumen de 22,4 litros, ¿sí? Y la temperatura T0 de 273 Kelvin, y obtenemos el valor de R 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin, en condiciones normales, ¿sí? R es independiente del tipo de gas, o sea, es un valor constante, ¿sí? Que solo se puede, cambia el valor si expreso en otras unidades. Vale 8,314 joules sobre mol Kelvin o 1,987 calorías sobre mol Kelvin. Fíjense, de la ecuación general de los gases, ¿sí? Que es igual a P por V igual a N por R por T, ¿sí? Si en lugar de N nosotros escribimos N número de moles, ¿se acuerdan? Decimos, es igual a G, que sería la masa del gas, sobre el peso molecular. Entonces podemos escribir P por V igual a G sobre M por RT. Fíjense que si pasamos el volumen dividiendo, nos queda P por M igual a la densidad por RT. Fíjense esta expresión, masa sobre volumen. La densidad del gas va a ser una función de la presión y de la temperatura. ¿Lo ven? Que era la pregunta que me hacía recién uno de sus compañeros, ¿sí? La densidad del gas no es independiente, como en el caso de los líquidos y de los sólidos. La densidad del gas en este caso va a depender también de la presión y de la temperatura. Entonces, estamos hablando de la ecuación de estado y hablamos de la ecuación general de los gases ideales. Fíjense que esta es la expresión que vincula todas las variables que definen el estado en el que se encuentra el gas. P por V es igual a N por R por T. Bueno, veamos qué pasa ahora, ¿sí? Con una ley que es muy, que ustedes la conocen, ¿sí? Que es la ley de difusión de Graham. Los gases, como ustedes saben, tienen la capacidad de difundir o efundir, se llama también. Entonces, fíjense si tenemos dos recipientes, ¿sí? En un recipiente se encuentra oxígeno a una atmósfera, en otro recipiente se encuentra nitrógeno a una atmósfera, ¿sí? Tienen igual volumen y se encuentra cerrado. Cuando nosotros abrimos, ¿sí? Vamos a ver que en forma natural, este es un proceso espontáneo, los gases se mezclan, es decir, tienden a difundir. Es lo mismo que tener, por ejemplo, un recipiente con un gas, por ejemplo, cualquier gas que puede ser óxido de nitrógeno, supongamos, en un recipiente cerrado. Cuando nosotros abrimos, vamos a ver que en forma natural, ¿sí? El gas tiende a difundir por las paredes porosas, ¿sí? ¿Qué dice la ley de difusión de Graham? Dice que la velocidad de difusión del gas a una determinada temperatura es inversamente proporcional a su masa molar. Entonces, fíjense, esto me está diciendo que velocidad 1 sobre velocidad 2 es igual, ¿sí? A la raíz cuadrada de la masa molecular 2 sobre masa molecular 1. Razonen ustedes que es esperable, ¿sí? Si tiene un peso molecular mayor el gas, es una molécula de gas muy grande, justamente va a tener menos velocidad de difundir, ¿está bien? Va a difundir con más dificultad. En cambio, si es un gas muy liviano, o sea, si tiene una masa molecular muy baja, va a difundir con mayor velocidad. Entonces, la velocidad con la que difunde un gas a una determinada temperatura es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molecular. Fíjense, si tenemos 3 globos
helio, oxígeno, nitrógeno, y con un orificio pequeño del mismo tamaño, y se encuentra todo a la misma temperatura. Si lo dejamos un rato, vamos a ver, ¿sí?, que el helio, que tiene una masa molecular de 4 gramos mol, ha difundido más rápido, ¿sí?, que el oxígeno, ¿sí?, que el nitrógeno. Fíjense que el helio tiene una masa molecular de 4 gramos mol, mientras que el oxígeno, el A del oxígeno es 16, como la molécula está formada por 2 oxígenos, sería 32 gramos mol, y 14 para el nitrógeno sería 28 gramos mol, fíjense, ¿sí? La velocidad de difusión es inversamente proporcional a la masa molecular o peso molecular del gas. Bueno, veamos qué pasa ahora cuando tenemos mezclas de gases. La mayoría de las veces no trabajamos con un gas puro, sino que tenemos una mezcla de gas, ¿sí? Fíjense que el aire, ¿sí?, es una mezcla de gas. Está formada por oxígeno y nitrógeno en mayor proporción, un 21% de oxígeno, un 79% de nitrógeno. Hay más gases, ¿eh? Dióxido de carbono, tienen gases como, bueno, algo de ozono, tienen algunos gases inertes también, pero en mayor proporción es oxígeno y nitrógeno. Entonces, fíjense que yo tengo una mezcla de gas, y decíamos recién era una mezcla homogénea. Si yo mido la presión del gas, supongamos que voy a medir la presión y pongo acá un manómetro, ¿sí? Entonces, el manómetro me indica un valor de presión, pero esa presión es la presión total, ¿sí? Es la presión total, o sea, la presión que ocupan los dos, la presión que ejercen los dos gases. Yo no tengo modo de saber, midiendo la presión de la mezcla de gases, no tengo modo de saber cuál es la presión que ejerce cada gas. Entonces se define lo que es la presión parcial, ¿sí? La presión parcial, en una mezcla de gases ideales, la presión parcial sería la presión que ejerce cada gas si ocupara él solo el volumen del recipiente, ¿sí? Es una presión hipotética, le podemos decir, porque es la presión que ejercería cada gas si él estuviese solo ocupando el volumen del recipiente. Lo que sí sabemos es la ley de Dalton, que dice, ¿sí?, que la presión total es la suma de las presiones parciales. Fíjense, un gas hidrógeno que tiene 2,9 atmósferas, ¿sí?, y tengo 0,6 moles de hidrógeno. Yo voy a mezclar con helio, que tiene 7,2 atmósferas, ¿sí?, pero 1,5 moles de helio, ¿sí? La mezcla va a ser 2,1 moles de gas. Estos serían moles totales, ¿sí?, moles totales de gas. Entonces, fíjense que la presión total, ¿sí?, es la suma de las presiones parciales, ¿sí? En este caso va a ser 10,1 para el mismo volumen. Entonces, la presión total, ¿sí?, es la suma de las presiones parciales. Esta es la ley de Dalton, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir, fíjense que si la presión total es la suma de las presiones parciales, ¿sí?, nosotros a cada uno de los valores de presión parcial podemos decir que la presión parcial del gas 1 va a ser, aplicando la ecuación general de los gases, N1 por R por T sobre volumen total 1. La presión total va a ser N total por R por T sobre el volumen total. Si dividimos miembro a miembro, fíjense, nos queda P1 sobre P total igual a N1 sobre N total. Esta expresión, ¿sí?, N1 sobre N total no es otra cosa que la fracción molar. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada ustedes vieron soluciones? Una de las medidas para medir la concentración de solución es la fracción molar, ¿sí? Sería moles sobre moles totales. Entonces, generalizando, podemos escribir que la presión parcial de cualquier gas va a ser igual a la presión total por la fracción molar de ese gas. ¿Está bien? Fíjense que es lógico, ¿no? La presión parcial va a ser igual a la presión total por XY. Es lógico. Fíjense que la presión parcial va a ser la fracción, ¿sí?, de presión total, ¿sí?, que ocupa ese gas.
Entonces, fíjense que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar. Esas son las dos ecuaciones importantes que ustedes van a usar para resolver mezclas de gases. Por un lado, que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿sí? Y por otro lado, que la presión parcial es igual a la fracción molar del gas por la presión total. Luego, también de la misma forma tenemos la ley de Amagat, que sería la ley de los volúmenes parciales, que dice que el volumen total de una mezcla de gases ideales es igual a la suma de los volúmenes parciales. De la misma forma que expresamos que la presión total es la suma de las presiones parciales, acá expresamos que el volumen total va a ser la suma de los volúmenes parciales. Entonces ahora, fíjense, el concepto de volumen parcial va a ser, ¿sí?, que el volumen de ese gas que ejercería una presión igual a la presión total. ¿Está bien? Al revés del concepto de presión parcial. El concepto de presión parcial sería, ¿sí?, la presión del gas que ocupa la totalidad del volumen. En este caso es al revés, es el volumen de gas que ejercería una presión igual a la presión total. Entonces, el volumen parcial, en este caso, va a ser igual a volumen total por la fracción molar, ¿sí? Fíjense que, si ustedes hacen la deducción después aplicando la ecuación general de los gases, llegan a que la fracción molar es igual al volumen, ¿sí? Esta fracción molar es igual al volumen parcial sobre volumen total. Fíjense entonces, la fracción molar, ¿sí?, o sea, moles del gas sobre moles totales, va a ser la fracción molar, es igual, ¿sí?, a, se puede decir que es el porcentaje en volumen, o la fracción en volumen, ¿sí? La fracción molar va a ser igual, ¿sí?, al porcentaje en volumen. Bueno, hasta acá hemos visto las ecuaciones de los gases ideales y cómo se comportan los gases ideales, pero ustedes saben que en la realidad se comportan de forma diferente. Nosotros vamos a tener ahora los gases reales, que se comportan, digamos que se comportan como gases ideales en determinadas condiciones. Porque fíjense que para considerar gases ideales consideramos que la masa del gas es puntual, o sea, el volumen del gas, el volumen de la molécula es prácticamente despreciable, y que no hay fuerzas de atracción ni de repulsión entre las moléculas del gas, ¿está bien? Y que las moléculas de cada gas se mueven libremente, sin importar, ¿sí?, la presencia de las otras moléculas, y que el volumen es prácticamente puntual, o sea, el volumen de la molécula del gas es prácticamente despreciable, ¿sí? O sea que en el gas ideal las fuerzas intermoleculares son nulas, mientras que en un gas real hay fuerzas intermoleculares, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Entonces, fíjense, en la dirección del movimiento, la presión, ¿sí?, que sería, se mide como el número de colisiones con las paredes del recipiente. Cuando hay interacción entre las moléculas, ¿sí?, la molécula al chocar con las moléculas, con otras moléculas del gas, es como que se frena, ¿sí?, se va a ir frenando un poco y va a chocar con las paredes del recipiente en forma diferente, ¿sí?, que es como si consideráramos un gas ideal. Vamos a estudiar qué pasa con los gases gases reales. Fíjense, considerando un mol de gas ideal, ¿sí?, con la ecuación general de los gases, decimos que P por B sobre RT, ¿sí?, es igual a 1, considerando un mol de gas. ¿Qué pasa? Fíjense que para medir las desviaciones de la idealidad, ¿sí?, se define Z, que es un factor de compresibilidad. Se llama factor de compresibilidad Z. Fíjense que trabajando
si nosotros graficamos P por B sobre RT, ¿sí? Acá N es igual a 1. P por B sobre RT en función de la presión, fíjense que el valor 1, a medida que aumentamos, ¿sí? Para diferentes gases, a medida que aumentamos la presión, fíjense que se empieza a alejar de 1, ¿sí? La gráfica, incluso algunos gases como el dióxido de carbono, presenta un valor negativo, ¿sí? Un valor, digamos, menor que 1, ¿sí? O sea, una desviación negativa, menor que 1 para recién comenzar a aumentar. O sea que en realidad, si el comportamiento fuese ideal, yo esperaría que P por B sobre RT sea igual a 1. Comprobando para gases reales, eso se cumple solo cuando trabajamos a bajas presiones, ¿sí? Consideramos acá para diferentes gases. Fíjense, si consideramos un solo gas, ¿cuál es la influencia de la temperatura? Fíjense que, ¿sí? A 300 Kelvin, ¿sí? Que sería la línea amarilla, estas curvas son experimentales, a 300 Kelvin, ¿sí? Y presiones bajas, hasta 200 bar, decimos que se acerca al comportamiento ideal. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, o que decimos mejor, a medida que la temperatura disminuye, la curva del mismo gas del nitrógeno se hace cada vez menos ideal. Fíjense, el azul corresponde para temperatura constante de 100 Kelvin. 100 Kelvin. Entonces, si nosotros tenemos una determinada cantidad de gas, ¿sí? Vamos aumentando la presión, vemos que se producen valores de P por B sobre RT menores que 1, ¿sí? Y después comienza a aumentar. O sea que se acerca a la idealidad cuando las temperaturas son muy elevadas. Fíjense, a 400 grados, ¿sí? Hasta casi 200 bares, se observa que conservan la idealidad. Entonces, a temperaturas más bajas, las fuerzas intermoleculares es más notable, ¿sí? Porque las moléculas tienen menos energía cinética para superar la fuerza de atracción entre las moléculas. Entonces, el comportamiento ideal se observa en gases reales cuando las presiones son bajas, ¿sí? Y las temperaturas son elevadas. Fíjense que este factor de compresibilidad se puede obtener de gráficas. ¿Sí? Hay gráficas experimentales que se encuentran en función de la temperatura y la presión reducida, ¿sí? Y se puede calcular el valor de Z para los diferentes gases, y usando el valor de Z se puede usar la ecuación de gas ideal, ¿sí? Incorporando el factor de compresibilidad. O sea, yo puedo escribir que P por B va a ser igual a Z por N por R por T. Para un determinado gas, yo voy a conocer la temperatura crítica, la presión crítica, calculo la presión reducida. La presión reducida, ¿sí? La presión reducida va a ser la presión sobre la presión crítica, que ya les voy a contar qué es. Entonces, con el valor de presión y temperatura reducida, entro a la gráfica, calculo el valor de Z, y así puedo usar la expresión, ¿sí? De la ecuación general de los gases, ¿sí? Para calcular alguna de las variables en el caso de los gases reales. Otra forma, otra expresión, fíjense que nosotros decimos que la idealidad se verifica a altas temperaturas y a presiones bajas. Ahora, en el caso de los gases reales, se tiene en cuenta el volumen de las moléculas y el volumen disponible para que las moléculas puedan moverse va a ser menor. Por lo tanto, el volumen real va a ser un poco menor que el volumen ideal, ¿está bien? Porque ahora las moléculas están ocupando determinado volumen. Entonces, como el volumen es menor, la presión real va a ser mayor, ¿sí? O sea, la presión real va a ser mayor que la presión ideal. Ahora, en este caso, cuando el gas se encuentra a presión y temperaturas bajas, ¿sí?
o cuando el gas se encuentra a presión elevada, las moléculas se van a encontrar más cerca. Entonces va a tener influencia una de las moléculas sobre las otras. ¿Me esperan un minuto? Entonces, si tienen alguna duda, por favor me paran y pueden preguntarme, ¿no? Entonces, fíjense que cuando ahora hay fuerzas de atracción entre las moléculas, ¿sí? Entonces, estas fuerzas de atracción entre las moléculas hace disminuir los choques, ¿sí? Y hace disminuir las colisiones con las paredes del recipiente, y por lo tanto la presión real va a ser un poco menor que la presión ideal, ¿sí? Hay dos efectos, ¿sí? Por un lado, que la presión real va a ser mayor que la ideal si se considera el volumen disponible, y por otro lado, ¿sí? La presión real va a ser menor, ya que se consideran que las moléculas tienen cierta influencia sobre las otras, ¿no? Entonces va a haber una corrección. La presión se corrige, ¿sí? Fíjense que para el gas ideal decíamos que P por B es nRT, ¿sí? Entonces ahora la presión se va a corregir. Va a ser N por R por T sobre B, pero el volumen no va a ser el volumen total, sino un volumen un poco menor, ¿sí? Porque se considera el volumen de las moléculas. Y esa presión va a ser un poco menor debido, ¿sí?, a que ahora se consideran las fuerzas de atracción y de repulsión que existen entre ellas. Entonces fue Van der Waals, ¿sí? Van der Waals quien a partir de métodos empíricos pudo expresar la ecuación de los gases reales, ¿sí? Usando la ecuación del gas ideal. Entonces él decía, la ecuación de Van der Waals decía ahora que la presión, ¿sí?, más, él dice que la presión más n cuadrado por a sobre b cuadrado, ¿sí?, esta va a ser la corrección de presión, por el volumen menos nb larga es igual a n por r por t, ¿sí? A, entonces, es un factor que corrige la existencia de las fuerzas de atracción, ¿sí?, y cuando hay más choques entre las moléculas. Y B es un factor que corrige el volumen disponible. A, fíjense, que corrige la presión, ¿sí?, porque corrige el choque entre las moléculas. Y B es un factor que corrige el volumen y se llama covolumen. Y eso sí va a ser igual a N por R por T. A y B, que serían dos factores de corrección, ¿sí?, se determinan para cada gas. Fíjense, vale 27 por R cuadrado, T crítica al cuadrado sobre 64 P crítica. No es necesario que ustedes se sepan esto, porque está tabulado para cada gas. A y B son valores constantes y se determinan experimentalmente para cada gas. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuanto mayor sea la atracción intermolecular, mayor será el valor de la constante A de Van der Waals. Fíjense que para moléculas más grandes, como la molécula de amoníaco, de dióxido de carbono, de metano, A toma un valor más grande, porque son moléculas más grandes, ocupan un mayor volumen y tienen fuerzas de atracción entre ellas. Entonces, para los gases reales tenemos dos ecuaciones, hay más ecuaciones para los gases reales, pero son dos ecuaciones las que nosotros vamos a estudiar. Por un lado, el factor de compresibilidad Z, que corrige las desviaciones de la idealidad. Z se determina experimentalmente en función de la presión y de la temperatura. Y por otro lado, la ecuación de Van der Waals, donde se introducen dos factores, ¿sí?, que va a ser un factor A, que tiene que ver con, corrige la presión, N sigue siendo el número de moles, N cuadrado por A sobre B cuadrado, y luego un factor de corrección que se llama covolumen, que es la B larga, que tiene que ver también con el volumen disponible, porque ya considera el volumen de cada molécula. Bueno, fíjense que, ¿sí?,
Andrews estudió qué pasaba con los cambios, ¿sí? A temperatura constante. Entonces, fíjense que Andrews usaba para cada gas, ¿sí? Y él decía que haciendo una gráfica de presión en función de volumen, ¿sí? Veíamos que estas curvas, como la verde, representan la idealidad, ¿sí? Que sería la isoterma, ¿sí? Representa la idealidad. Entonces, él decía que a temperaturas elevadas y a presiones bajas, ¿sí? Los gases ideales, o los gases reales, asemejan su comportamiento al gas ideal, ¿sí? Pero fíjense que existe una temperatura, ¿sí? En la cual se produce un punto de inflexión. A esa temperatura o esa isoterma le llamó isoterma crítica, ¿sí? Entonces, por debajo de la isoterma crítica, es una temperatura donde se ven más desviaciones entre el comportamiento real y el comportamiento ideal. Fíjense para el oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense que la del gas ideal es la azul, ¿sí? A diferentes temperaturas, ¿sí? Se observa que a mayor temperatura, fíjense, la curva azul y la roja, ¿sí? Se asemejan. Andrews estudió, ¿sí? Para el caso del oxígeno, a temperaturas de 300, 400 Kelvin, el oxígeno se puede comportar como un gas ideal, ¿sí? ¿Está bien? Pero existe una isoterma, que es la que les muestro recién, que es la isoterma crítica, ahora vamos a estudiar, que por debajo, fíjense, esa isoterma crítica sería como el punto de inflexión a donde ya el oxígeno, la temperatura a la cual el oxígeno se empieza a comportar como si fuera un gas ideal, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, para el caso del oxígeno, este valor de la isoterma crítica corresponde a menos 118 grados centígrados. Fíjense qué vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos licuar un gas? Es decir, pasar un gas del estado gaseoso al estado líquido. Profe, Fíjense, sí, dígame. una pregunta. Debajo de la isoterma crítica, ¿qué sucede? Sí, fíjense, por debajo de la isoterma crítica, ¿sí? Digamos que el comportamiento de los gases se aleja de la idealidad. ¿Lo ven? O sea, por arriba de la isoterma crítica, esto hasta ahora, ¿no? Ya les voy a explicar bien esto. Pero es como que el gas se comporta más como un gas ideal por arriba de la isoterma crítica. Andrews estudió qué es esa isoterma crítica, ¿sí? Y él decía, fíjense, en un gráfico de presión en función de volumen, la roja corresponde a la isoterma crítica donde hay un punto C. Entonces él dice, los gases, ¿sí? Por arriba de la isoterma crítica se comportan como gases, ¿sí? Por debajo de la isoterma crítica, fíjense, si yo comprimo, ¿sí? Comprimo, tal que aumento la presión hasta que disminuye el volumen, cuando llega a un punto, como en este caso el punto A, comienza a aparecer líquido, ¿sí? Pasa al estado líquido, ¿está bien? Entonces, pasa al estado líquido, acá aparece la primera gota de líquido, ¿sí? Por más que disminuye el volumen, la presión no se modifica hasta que todo, ¿sí? Hasta que pasa totalmente al estado líquido, que sería en el punto B. Y en el punto B, por más que yo aumente la presión, el volumen no disminuye, ¿sí? No puedo comprimir más, o sea, no puedo disminuir el volumen por más que aumente la presión. Y en este punto yo tengo todo líquido. Entonces, fíjense, a esto es lo que le llamamos vapor. Un vapor, ¿sí? Por compresión isotérmica pasa al estado líquido. Un gas, ¿sí? Por compresión isotérmica no pasa al estado líquido, sigue permaneciendo en estado gaseoso.
¿sí? Entonces, fíjense, cuando se realiza una compresión isotérmica de un vapor, ¿sí? Por debajo de esa temperatura crítica pasa al estado líquido. Entonces, fíjense que el oxígeno tiene menos 118 de su temperatura crítica. O sea que a temperatura ambiente es un gas, ¿sí? Porque ese C está muy por debajo de la temperatura ambiente. ¿Lo ven, chicos? En cambio, el agua, ¿sí?, tiene una temperatura crítica cercana a 0 grados centígrados, a la presión atmosférica. Entonces el agua puede estar en estado de vapor o en estado líquido en condiciones ambientales. Y el vapor de agua, por simple compresión, puede pasar al estado líquido por compresión isotérmica. ¿Está bien? En cambio un gas no. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, tienen temperaturas críticas muy bajas. Por eso son gases a temperatura ambiente, ¿está bien? Estas isotermas, ¿sí?, son las que por compresión isotérmica, o sea, la misma temperatura, en el caso del gas, yo voy a seguir teniendo gas, ¿sí?, por más que comprima isotérmicamente tanto como quiera. En cambio, cuando yo tengo un vapor, por compresión isotérmica pasa al estado líquido. Cuidado, no quiere decir que yo no pueda obtener un gas al estado líquido. Yo sí hay oxígeno líquido, hay nitrógeno líquido, ¿sí? Entonces, pero yo no puedo pasar al estado líquido por simple compresión, ¿sí?, con una compresión isotérmica. Fíjense, si yo me encuentro con un gas, ¿sí?, un gas, supongamos un gas en M, que se encuentra en el estado M, o sea, a esta presión y a esta temperatura. Yo tendría que enfriar por debajo de su isoterma crítica o de su temperatura crítica para poder comprimir y obtener un líquido. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, ¿sí? Yo tendría que comprimir, ¿sí?, un gas y después descomprimir en forma brusca. Bueno, fíjense, de AM, ahora hacemos el sentido inverso, de AM yo voy a comprimir a volumen constante, ¿sí? De AM yo voy a volumen constante, ¿sí?, se comprime el gas, aumento la presión a volumen constante. Ahora, de M a B, ¿sí?, voy a enfriar, ¿sí?, voy a enfriar, en este caso, a presión constante. Entonces, yo puedo pasar de vapor a líquido sin pasar por la zona de inhomogeneidad. Fíjense que a medida que yo voy a ir aumentando la temperatura, esta zona donde se ve la meseta se va haciendo cada vez más pequeña. Esto es lo que se conoce como campana de Andrews. La teoría de continuidad, por ejemplo, de Thomson, dice que a pesar que hay una discontinuidad aparente entre un gas, un vapor, entre un vapor y un líquido, ¿sí?, hay una continuidad teórica. Porque ¿qué hacía? Aplicaba la ecuación de Van der Waals de los gases, la aplicaba para los líquidos. Y dice que se verifica en determinadas condiciones. O sea que hay una continuidad teórica, ¿sí?, que tiene un significado real. Veamos para el dióxido de carbono. Fíjense, el dióxido de carbono, su temperatura crítica es 30,9 grados centígrados. Fíjense que por debajo de la temperatura crítica yo voy a tener vapor, ¿sí? Entonces yo puedo comprimir, ¿sí?, isotérmicamente, voy a llegar, por ejemplo, a 10 grados centígrados, voy a llegar a un punto en que voy a tener, va a aparecer la primera gota de líquido, dióxido de carbono. Luego, ¿sí?, se mantiene constante la presión hasta que todo el gas pasa al líquido, ¿sí?, y voy a aumentar, por más que aumente la presión, el volumen no se modifica porque los líquidos son incompresibles. Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, esta campana de Andrews, ¿sí?, se va haciendo cada vez más estrecha, o sea,
tiene la forma de campana. Entonces, fíjense que va a llegar a la temperatura crítica, y por arriba de esa temperatura crítica, el dióxido de carbono es líquido. Esta temperatura crítica, este punto crítico está definido, no solo por la temperatura, sino también por la presión, por una presión crítica, ¿sí? Temperatura y presión crítica definen el punto de la curva de Andrews. Entonces, ¿qué hace la teoría de la continuidad? Aplica la ecuación de Van der Waals para los líquidos. Y en este caso, Van der Waals obtuvo unas líneas muy parecidas a las líneas experimentales, ¿sí? Lo que dice que la ecuación de Van der Waals se puede aplicar para los líquidos que tienen una determinada presión crítica y temperatura crítica. Fíjense, volvamos a las curvas de Andrews. Fíjense que por arriba K corresponde a el punto crítico. Por arriba yo voy a tener solamente isotermas supercríticas que corresponden al gas, ¿sí? Las curvas azul son isotermas por debajo de la temperatura crítica. Fíjense que, ¿sí? Yo hago la unión entre estos puntos, voy a obtener la campana de Andrews, que sería la zona donde existen dos fases, ¿sí? Por un lado yo, fíjense, por compresión voy a disminuir el volumen, ¿sí? Aumentando la presión, ¿sí? Hasta llegar a G, ¿sí? En forma isotérmica. En G aparece la primera gota de líquido, ¿sí? Y la presión se mantiene constante hasta que todo el vapor pasa al líquido. Puede existir una zona, que sea la zona CG, en donde aún yo tenga vapor, ¿sí? A pesar que se ha superado, ¿sí? La presión, en este punto yo puedo tener vapor directamente que sea súper enfriado. O si la zona C, AC, que sería la que está en línea de puntos, es prácticamente una extinción analítica nada más de la isoterma, pero que no es real, o sea, es imposible. Luego acá, en el punto FA, ¿sí? Va a ser un líquido que va a estar sobrecalentado, y en el punto F, todo líquido, ¿sí? Estos puntos C, G y FA corresponden a estados metaestables, ¿sí? Pero la realidad de lo que sucede es que se produce una meseta, que sería la meseta FG, donde, fíjense que disminuye el volumen, porque todo el vapor pasa líquido, disminuye el volumen, pero no se produce un aumento de la presión. Y luego yo, si quiero aumentar la presión, ¿sí? Aumento presiones tan grandes, pero el volumen disminuye muy poco porque ya tengo todo líquido. Entonces fíjense que esta campana de Andrews, ¿sí? Indica la existencia de dos fases, ¿sí? El pasaje del estado de vapor al estado líquido. ¿Sí? Entonces, fíjense que por arriba de la temperatura crítica o de la presión crítica, ¿sí? Todo es gas. Este efecto lo ha usado Jules Thomson para poder licuar justamente los gases, ¿sí? Y expandir en forma diabática. Dice que cuando este efecto que estudió Jules Thomson, dice que cuando el gas se expande, ¿sí? Decimos adiabáticamente porque se expande sin intercambiar calor con el medio, ¿sí? El gas se enfría, ¿sí? Lo hace a costa de su propia energía interna, ¿sí? O sea, hace un trabajo de expansión, ¿sí? Y el gas se enfría, ¿sí? Entonces, hay una temperatura que es una temperatura de inversión donde el comportamiento es diferente, o sea que a medida que se expande, el gas se calienta, ¿sí? Pero la mayoría de los gases presentan a la presión atmosférica una temperatura de inversión muy elevada, por lo tanto la mayoría de los gases cumplen el efecto Joule-Thomson. ¿Para qué se aplica? Justamente para licuar el aire. Fíjense que
¿qué es lo que se hace? Se comprime, ¿sí? A una presión muy elevada, se comprime a una presión muy elevada, ¿sí? El gas, en este caso el aire, ¿sí? Luego se enfría, ¿sí? Se enfría en un intercambiador de calor y luego con una válvula se expande bruscamente, ¿sí? Por el efecto Joule-Thomson. Entonces, al expandirse, ¿sí? Pasa al estado líquido, ¿sí? Se extrae por la parte inferior, mientras que queda una porción de aire sin expandir, sin pasar al estado líquido, pero es aire frío que se usa justamente para enfriar la corriente de entrada, ¿sí? Y luego este aire que ha quedado sin licuar se comprime, se mezcla con gas de aporte y vuelve al ciclo. Entonces, ¿cómo se licúa el aire? Se licúa aprovechando el efecto Joule-Thomson. O sea, el aire, que es un gas a temperatura ambiente, ¿qué es lo que se hace? Se enfría, ¿sí? Se enfría a temperaturas tan bajas, ¿sí? Tal que ingresa a la campana de Gauss, ¿sí? Y luego se expande a costa de su energía interna, y así se obtiene gas líquido. Podemos volver, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos porque son las 2, me dijeron que tengo que terminar en punto, no me puedo pasar. Pueden ver estos temas, voy a volver al aula. Sí, pueden volver estos temas, pueden ver en los libros, en el Witten, en el Chang también está. Vuelvan a repasar la clase teórica que está va a estar en la página con el audio, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé que el tema es un poquito más complicado que lo que estamos viendo, ¿sí? Acá me pone Elías Infante, está picante la clase. Falcón Alejandro, está potente. Bueno, espero que hayan entendido. Nosotros en la clase de problema vamos a